Ya. Gracias. Buen día. Sí. Por favor. Número 18 de la página de la página 18. Señor presidente, si puedo continuar con el interrogatorio. Sí. Bueno. Solo el punto o la página donde estamos Sí. para poder ubicarnos. Nos quedamos ayer en la página 18 para retomar un poco que era el punto de ingresos, específicamente respecto al 2.1 que era cobro de honorarios profesionales de la señora María Selva, y entonces concluíamos con la página 18. Entonces, nada más para concluir, licenciado, si puede bajar a la planilla el monto final entonces que usted realizó el descuento es de 883.377.710 en base a todas las facturas que usted indicó ayer y que hablamos. Nada más para cerrar ese número. ¿Es así? Es correcto, sí, ese es el monto que yo he descontado del monto original de honorarios para reflejar un nuevo monto en mi flujo de caja. Es El correcto. monto que había consignado el perito Walter Ovelar. Es así, es así. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que es ingresos por venta de ganado de la señora María Selva. Este es página 19. Y resalto que dice, de acuerdo con el informe pericial contable de fecha 2 de febrero de 2018, presentado por el licenciado Walter Daniel Ovelar, la señora María Selva ha obtenido ingresos por venta de ganado según el siguiente detalle. Entonces, Disculpe, señor fiscal. Sí, tengo entendido que estamos saltando a otro tema y todavía nosotros no
vamos a quedar ahí. Perdón, sí. Antes de pasar a eso, le voy a dar la palabra a la defensa. Sí, por favor. Licenciado Javier González, conforme a su planilla de anexos, una de las facturas que usted no consideró es la factura emitida a nombre del señor Frank Lee Buchholder. ¿Es así? Es así, doctor, sí. Correcto. Conforme vimos ayer, con sus explicaciones, usted tuvo en cuenta para considerar o no considerar la factura la confirmación o la negativa del cliente acerca del pago de la factura. ¿Es así? En un grupo de ellos es así, doctor, es correcto. Correcto. En el caso del señor Frank Lee Buchholder, ¿él confirmó o no el pago de la factura? Sí, en su declaración él confirma la existencia de esa factura y por ende el pago, por lo cual yo practico otros procedimientos complementarios para formarme una opinión al respecto. O sea, para usted la confirmación o el rechazo no es suficiente. Sí, podría ser, pero cuando me deja dudas, vuelvo a aplicar otros procedimientos. En este caso, la duda mía es, al igual que en otros casos, el segundo grupo de facturas que representaba el grupo B, era la falta de congruencia entre el monto y el tipo de servicio que se está prestando. Por eso yo hago una valoración al respecto, diciendo de que me deja dudas de que un servicio de ese tipo tenga ese costo o se pague honorario sobre ese monto. Solo para aclarar, usted se basó entonces en su criterio personal acerca de cuánto vale un servicio como el que describió el señor Frank Lee Buchholder. Es así, de acuerdo a mi criterio, a mi experiencia y también un poco de sentido común, ¿verdad? Donde no por ser actividades, de hecho que muchas de estas actividades, como yo he marcado, ni siquiera son a mi criterio desarrollados por un profesional jurídico. Ejemplo, constituciones de empresas que realmente son ejecutados por escribanías, a lo sumo lo que la participación de un profesional jurídico en una constitución de empresas puede hacer es una revisión de las cláusulas de una escritura de una empresa, de una constitución de una empresa. Esa revisión, lo puede, entiendo yo, llevar en 1, 2, 3, 4 horas de asesoramiento, pero realmente ese tipo de actividad son desarrolladas, o esa actividad en sí es desarrollada por una escribanía. Ese es un ejemplo nomás. Luego hay otras actividades que yo pongo en duda de que sean desarrolladas por un profesional jurídico. En este caso particular del señor Frank Lee, él mencionaba que era nada más que una consulta. Él había realizado una consulta sobre cuestiones de, creo que, separación con su señora y todo eso. Y eso es lo que a mí me hace dudar de que esa simple consulta, ni siquiera existiendo un informe por escrito de por medio, tenga ese valor. Esa es sencillamente mi valoración y eso es lo que a mí me deja dudas en este caso en particular, doctor. En la declaración que usted tuvo en cuenta, se le preguntó en cuántas ocasiones fueron las consultas, cuántas horas duraron las consultas, qué periodo o cuánto tiempo duró ese acompañamiento profesional de la señora María Selva. En este caso en particular, leyendo aquí, y aquí estoy proyectando yo extracté la respuesta, él no entra en esos detalles, por lo cual presumo, no tengo aquí el oficio original, no se le habrá hecho esas preguntas, pero en cuanto, no puedo dar fe de eso, pero sí, si esos detalles él hubiese incluido en su respuesta, hubiese yo extractado aquí, pero no, esos detalles no se incluyen en su respuesta. Era necesario conocer esos detalles para poder opinar con propiedad sobre si el valor de la factura estaba o no acorde con el servicio. Sí, podría sumar
valoración, podría sumar. De todos modos, a mi humilde entender, es un asesoramiento sobre un tema jurídico no muy complejo, sencillo, y que por lo que veo en cuanto a su respuesta, lo realiza en una modalidad de pregunta-respuesta. Son consultas, ¿verdad? Específicas, y nada más esos datos que yo tengo son los que hacen, o me hacen a mí dudar sobre la cuantía o el valor de esos honorarios. Pero sí, efectivamente, el doctor podría sumar si explícitamente hubiese incluido en su respuesta los tipos de consulta, la duración y lo más importante, para medir el alcance y la inversión de tiempo que pudo haber desarrollado o brindado el profesional jurídico. Sería muy bueno que hubiese mediado un informe por escrito, que es, entiendo yo, la forma en que un profesional de cualquier ciencia documenta su labor. Generalmente cualquier consultoría, cualquier asesoramiento de cualquier ciencia, a través de una consulta, un asesoramiento, indefectiblemente tiene que emitir un informe donde explica cuál es el alcance de su labor, en qué consistió su análisis y obviamente el desarrollo del análisis y su conclusión. Si hubiesen enviado, por ejemplo, un informe de tal característica, eso hubiera ayudado. Entiendo que no existe tal informe, por eso no adjuntó Quiero hacer una pregunta. Sí. Antes de pasar a los ratos, anteriormente quería hacer preguntas porque una persona está haciendo, posiblemente puede ser condenada fácilmente con el informe que usted está realizando. Entonces es de suma importancia que nosotros particularmente queremos entender bien. Vi que en otros puntos sí hizo una investigación más profunda. En este se basó en lo que informó este señor Fragli. No tenía que hacer un número de teléfono para preguntarle y decirle al señor qué específicamente es lo que hizo para poder, porque estoy entendiendo que usted supone que ese trabajo no vale y realmente es peligroso. Por eso, teniendo en cuenta la debilidad extrema de su trabajo, ya que nosotros lo investigó, ¿por qué en este caso no pudo preguntarle los detalles de cuál fue específicamente el trabajo? Porque también estuve atendiendo de que tampoco se le pidió un informe detallado de todo lo que se hizo, ¿verdad?, en relación al trabajo de asesoramiento. ¿Por qué no hizo esa investigación? Correcto, buenísima, doctor. Bueno, ok, si me permite, voy a darle la respuesta, pero ahí obligatoriamente hay que hacer una introducción. Realmente la labor... Sí, realmente estamos agarrando un sí, pero no somos tan lentos para hacer. Sí, entiendo, pero créanme que es de suma importancia. El perito no es el que hace el contacto. La labor del perito no es contactar con los testigos. Es el Ministerio Público el que realiza la investigación. Lo que hace el perito... Si usted no tiene todos los datos, entonces ¿cómo concluye en forma concreta, por ejemplo, si le faltó datos? No, el perito revisa toda la carpeta fiscal. Ese es el documento del perito. Sí, yo sé, pero lo que le está diciendo el doctor es, si es que usted hubiese tenido esos datos como está diciendo, entonces si no tuvo todos esos datos para hacerlo en forma precisa, ¿cómo entonces concluye en forma concreta? Porque estos elementos para mí, a mi entender y bajo mi experiencia, son suficientes claro, para yo concluir. entiendo eso, Sí, pero el peritaje es un informe técnico, Sí. entonces sus apreciaciones tienen que basarse en medidas científicas o técnicas. Exacto, una de ellas es la confirmación. Como yo dije en mi metodología, la confirmación, la circularización o el oficio son sinónimos que realiza el Ministerio Público, es para mí una prueba, una evidencia. Claro, sus conclusiones Sí. según su sana crítica, como usted había dicho ayer, nomás es en base a qué elemento técnico o científico. A toda la información y que el Ministerio Público obtuvo a través de su No, usted dijo que es en investigación. base a su experiencia, ¿no? Sí, En base sí. a lo que el Ministerio Público le dio lo que tenía. Ah, claro, el documento, sí, la información parte del documento y yo valoro el contenido del Sí, yo documento. entiendo, licenciado. La Fiscalía recolecta elementos que pasa, es lo que tiene la Fiscalía y le pide que usted haga un análisis. Ahora, su análisis es técnico. Exacto. ¿En base a qué medición científica usted arriba a esa conclusión? No, es lo que la Fiscalía le da lo que tiene. Exacto, sí, en base a mi ciencia, la ciencia contable, a mi ¿Qué ciencia? experiencia. O sea, eso es lo que le estoy diciendo, su experiencia basado en qué casos similares. O sea, usted hizo constar eso
Claro, es mi metodología. O sea, yo como perito contable, obviamente mi ciencia es la ciencia contable. Sí, Yo- pero yo acá no le estamos explico- hablando de suma y resta, estamos hablando de apreciaciones que usted dice que eso se puede o no se puede pagar porque usted eso considera que es mucho o que es poco o que el Sí. que emite un informe le tenía que haber hecho un informe. Sí, en base a mi experiencia y todas las auditorías que he realizado, porque en la Y realización puso de mi eso auditoría- usted en base a la auditoría que hice, no sé dónde, en base a la puso, eso es lo que yo ayer también le había Sí, preguntado. sí, no, y justamente es la misma pregunta, o sea, yo aquí no detallo en la auditoría a tal cliente de tal fecha he encontrado un servicio similar a este que Y tenía un eso es lo precio. que se le pide cuando se le pide un trabajo técnico, la fiscalía le da todo lo que tienen. Y Sí, usted en forma técnica tiene que pedirse si es que es suficiente o no. Y basarse en datos científicos, ¿verdad? Para Claro. no decir nomás, sino todo vamos a decir nomás, ¿verdad? Por eso se le da ya un técnico. claro, entiendo yo también respetuosamente que cuando yo vengo a declarar bajo juramento y hago alusión a mi experiencia, eso es válido, porque si yo voy en primer lugar, yo tengo prohibido aquí ventilar información de mis clientes, en primer lugar. O sea, mi código de ética a mí me prohíbe ventilar información. Yo sí podría darle nombres. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en qué instituciones realizó auditoría interna del rubro ganadero, obviamente le puedo dar nombres y todo eso. Traer información aquí para mostrar estados Nadie contables. me dijo eso, yo no Sí, le sí. dije eso. Entendí que usted quería que yo No, anexe para esa saber en qué información. se basa su experiencia, porque si no yo puedo decir también y no voy a citar nada. Ujú. Como la mayoría de los peritajes técnicos que nosotros tenemos nos dicen, bueno, en base a, no sé, la OMS estableció un catálogo, o sea, se basa científicamente en eso, pues son conclusiones científicas. Entiendo, sí. Cuando existe esa fuente de datos, sí, yo hago mención y adjunto, ¿verdad? En estos casos, es así como dice doctora, solamente bajo mi valoración, mi experiencia, no hay un documento donde yo pueda adjuntar y digo, en un caso particular que yo he participado, he visto este mismo servicio y tiene estos valores. Sí, eso sí quiero aclarar. Quiero nomás responderle al doctor, ¿verdad? Él me decía, 10 segunditos, él me decía, ¿por qué no le preguntó? Porque el perito realmente no es el que contacta directamente con el testigo, sino es el Ministerio Público el que realiza el oficio y lo que le pregunta el Ministerio Público tras su oficio responde y eso es lo que yo valoro. Sí, a veces yo de repente digo, bueno, necesito más información, por favor, pueden preguntar esto más, se le pregunta. Hasta ahí, sí, hasta ahí. El servicio profesional atacado, ¿verdad? Por eso, realmente mi preocupación no es porque una persona va a ser condenada. Por supuesto, Entonces, es así. el servicio profesional, si hacemos un comparativo, un asadito en la ciudad de Itá, me sale 3.000 y 5.000 euros, y en el liceo pesa 15.000. Depende de la calidad, depende de qué servicio, quién es el cliente, quién es el abogado, qué es lo que hay atrás. Entonces, realmente es preocupante, ¿verdad? Con una apreciación personal. Y sí, yo ejercí 17 años antes de entrar acá y hubo casos que no tiene un sentido lógico, incluso la cantidad que se me llevó a pagar, y otros casos que hice por amor a la canción. Entonces, sí, es para mí preocupante en qué se basa. Sí, ¿Y no, por comparto. qué no se le puede preguntar? Acaba usted de decir que sí le piden más datos a la fiscalía. Y sé de otros casos, de otros peritos que sí realizaban las confirmaciones y las averiguaciones, porque es un trabajo finalmente conjunto, usted depende de la fiscalía también. Entonces, ¿por qué no se puede profundizar? Porque el perito finalmente es objetivo, con un nivel alto objetivo, no tiene que responder a ninguna de las partes. Totalmente. Por eso mi preocupación nada más. Sí, entiendo totalmente, doctor, y obviamente tiene razón, sí. En el caso de Fran Lee, entiendo yo que hasta ahí es la información que consiguió el Ministerio Público. Quiero ir un poco más atrás y es el mismo caso que usted está mencionando. En el caso del señor Osvaldo, no sé si lo recuerdan, en el caso anterior, se dio eso. Justamente él hizo una primera respuesta muy sencilla, no respondió todo. Entonces ahí es donde yo le digo al ministerio, nos sirve tanto la respuesta y no recuerdo bien si llegó hasta inclusive a preguntar 2 a 3 veces.
Y con esas respuestas, o sea, con esos oficios enviados, recién el mayor detalle. Es Maggi, sí, está arriba. Exactamente. Y eso es producto de que el primero no brindaba mayor información. Entonces, el primero era claro que mintió. Él mintió. Explicó que tenía otra versión y después habló con el abogado y le aclaró que no tenía que comenzar con la verdad y la segunda versión. Él acá. Perfecto, o sea, se confirma mi duda, eso yo no lo sabía, perfecto. No, pero lo que quiero nomás es que ahí se dio ese caso que usted dice, en donde se volvió a recurrir a la persona porque yo dudaba de su primera respuesta. O sea, vulgarmente como se dice, algo a mí no me cerraba en su primera respuesta. Por eso es que le solicité al Ministerio Público una repregunta, lo hizo y ahí respondió en mayor detalle y ahí o sea, a mí me confirmó ahí de que eso era un dudoso. Y ahora con ese dato que usted me dice, me siento más tranquilo porque se confirmó mi duda. Quiero nomás contar que ese es el caso que usted dice donde pudimos repreguntarle al señor Osvaldo Maggi. En este caso, sinceramente no recuerdo si el señor ya no respondió más, no sé cuántos oficios se le envió, pero la realidad es que su respuesta es escueta, ¿verdad? Sí, claro que hubiese sumado mayor información si emitía un informe, mayores detalles. En la carpeta fiscal yo no he observado eso, por eso infiero de que no ha existido ese informe, porque no remitió nada más que por eso. Nada más que por eso. Disculpe, no quería salir más de la duda, pero incluso otra pregunta en relación a los vehículos vendidos y demás, ya no pregunté, entonces no quería pasarme. Licenciado González, aparte de las facturas que usted menciona en su dictamen, que son básicamente las facturas que usted excluyó, ¿había otras facturas que usted sí consideró? Sí, totalmente. ¿Todas esas facturas correspondían a honorarios profesionales? Sí, a honorarios ¿Y profesionales. usted en cada caso analizó el monto de la factura con la descripción del trabajo señalada en la factura? Por ejemplo, juicio hipotecario, vimos alguna factura, juicio hipotecario tal, caja jubilaciones contra fulano de tal. ¿Usted analizó cuánto era, por ejemplo, el valor de ese juicio para determinar si el monto de los honorarios estaba acorde, considerando que usted dijo que no se basó netamente o solamente en las confirmaciones o negaciones de los clientes? Sí, correcto. Bien. Yo, del total de honorarios profesionales que estábamos hablando ayer, justamente yo creo que hablamos un poquito de este tema, estamos hablando de un total de 4.204 millones. Es ahí donde yo ayer le explicaba a la doctora el tema de la muestra. Yo no trabajé con la totalidad de facturas que respaldan esos 4.204 millones, porque es inmensa la cantidad. Yo como perito el trabajo hubiese sido interminable y vuelvo a reiterar, aquí realmente el contacto es del Ministerio Público con estos supuestos clientes o clientes en circularizar, oficiar y preguntar. Yo tomo la muestra, o es decir, las respuestas de las personas que fueron preguntadas. Es por eso, doctor, que del resto de las facturas sobre las cuales no se trabajaron, pues yo no he tenido evidencia, que estamos hablando de un monto de 3.000 algo millones, yo absolutamente no puedo emitir una opinión. Es decir, yo no sé ni si está bien ni si está mal. Y sería profesionalmente muy irresponsable si yo diga eso no existe. Por eso es que yo ese monto sí lo considero. Y eso se ve en el anexo 1. Yo solamente lo que he excluido son facturas que tienen, para mí, que tienen datos o información y que me hacen dudar de la existencia de ese servicio y de ese cobro. Como por ejemplo que se hayan rechazado. El resto yo lo validé y lo consideré como ingreso. Señor González, usted hace un par de minutos dijo, me confirmó que es dudoso respecto a esta factura, la factura emitida Frank Lee Burkholder. Y antes varias veces usó la palabra dudoso o dudas.
En este caso, usted ante la duda descartó la factura. No. Yo cuando utilicé la palabra dudosa es sobre el resto. No, en este caso la información que yo obtengo, sí, que es en base a la de Frank Lee, no, ya me da evidencia de que ese servicio no está realizado. Y ahí quiero explicar nomás cómo es el procedimiento de un perito. Y es muy importante eso, en 10 segunditos. Cuando se aplica el procedimiento se obtiene una evidencia o un indicio. Si para mí como perito es suficiente, ahí hay 3 escenarios. Si la información obtenida es suficiente para mí para concluir de que no existe, yo concluyo que no existe y lo resto. Si es suficiente la evidencia de que existe, obviamente lo considero, pero si no tengo información suficiente, es decir, solamente es una duda, yo no puedo rechazar y entonces sí se considera. Por eso es que en algunos puntos, no sé si ustedes recordarán en los anteriores, en el apartado final yo pongo aún considerando tales situaciones, estos ingresos son considerados en el flujo. Eso quiere decir de que del procedimiento que se realizó, a mí me dejaron dudas, pero no por eso yo tengo que rechazar. Todavía no es una evidencia fáctica para que yo pueda rechazar y sería profesionalmente irresponsable rechazar esos ingresos ante unas dudas nomás, porque son indicios nada más. Solamente cuando tengo la evidencia fáctica y puedo cerrar una opinión sobre eso, es que yo procedo al descuento. Licenciado González, solamente para puntualizar, entonces usted cuando tiene duda, usted no descarta. Objeción, señor. Es así. Es importante precisar eso Es para así. Correcto. Es así, doctor. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Entre las facturas que usted excluyó se encuentra la emitida a nombre de la señora Balbina. Un minutito. Balbina. ¿Se puede ir a su anexo? Sí, eso le voy a pedir, doctor, por favor, si me invita. A su anexo de... Balbina de Cáceres. Se puede identificar. Si me invita también en qué grupo está, me va a ayudar. Yo por ordené el grupo A, B y C. Probablemente está en el A o en el Anexo B. 7. ¿Ah? Perdón, anexo 8. Ya. Anexo 8. Estas son las respuestas. Balbina Jiménez, doctor. Sí, Perfecto, ya acá tengo ubicado. niega, ok. Excluyó la factura a nombre de ella. Sí, Entre sus anexos usted adjuntó esa nota y también la manifestación que ella hizo ante la fiscalía. ¿Correcto? correcto. Cuando usted explicó el primer día sobre su método, dijo que uno de los métodos era la investigación y luego el análisis de los documentos. ¿Es Sí. así? Correcto. ¿Cómo explica, licenciado, que en la manifestación que ella dio en la fiscalía dijo textualmente: en el año 2014 adquirí un inmueble que estaba a nombre del señor Ranulfo Marcial Escobar Ruiz Díaz? Ella había fallecido en ese entonces y yo traté con sus hijos al comprar el inmueble, ya tenía conocimiento de la hipoteca que poseía y del juicio que promovió la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de bancos y afines. Llegué a un acuerdo con los 3 hijos herederos y me encargué del pago de la hipoteca y de las deudas que existían en ese contexto para poder realizar la transferencia a mi inmueble. Licenciado, usted había dicho que tiene
ciertos conocimientos respecto al trabajo de los abogados. Y considerando que en este caso la señora dijo que levantó la hipoteca y pagó todas las deudas en ese contexto para levantar la hipoteca, los honorarios no forman parte de las deudas propias de un juicio de ejecución hipotecaria. Objeción. Sí, su señoría, él no puede saber si parte de esa deuda forma parte del honorario del abogado. Él no puede saber eso. Ya, él acabó de decir cuánto tiene que cobrar un abogado por su trabajo. Entonces es para determinar la credibilidad del testigo. Quería en todo caso, no sé, si es que no sabe. Me parece que como está aclarando el señor, es importante entonces que conteste, ya que usted habló de esa situación. Entonces, hace lugar la objeción, ¿cuál es la respuesta? Ya, primeramente quiero aclarar que yo no soy abogado, yo tengo conocimiento mínimo, pero mínimo de ciertos tipos. Sí, no, ya solo sí, de esos gastos, porque no está honorario. Claro, yo no vengo a justipreciar aquí honorarios del ámbito jurídico solamente de relación. Acá en este caso en concreto, lo primero que yo he tomado es que la señora Balbina niega, niega categóricamente la factura, ya que nunca contrató los servicios de la señora María Selva. No, esa no fue la pregunta. Sí, por favor, Sí, claro, pero no quiero seguir nomás la secuencia. Lo primero que ella responde es que no la conoce. Sí, okay. Yo me baso en esa confirmación. En esa confirmación que ella dice. Yo Pero digo rechazo. que eso son pagos, eso que levantó la hipoteca, que pagó la hipoteca y los gastos, eso sí dijo. Ok. Entonces, eso significaría que ella se retracta en su pregunto porque desconozco yo esa operación. La pregunta es si no le generó duda esa manifestación, considerando que ella reconoce haber levantado la hipoteca, reconoce que había un juicio en la factura que se emitió a su nombre, se consigna ese juicio de ejecución hipotecaria. Si usted no le generó duda, como en el caso de Frank, por ejemplo, que su manifestación se contradiga en ese sentido. Objeción, señor presidente. En primer lugar, el abogado hace una pregunta extensa, trae a colación otros casos y ejemplifica, no hace una pregunta concreta. Y en segundo lugar, leyó la declaración testifical parcialmente. Solicito que en su caso, antes que el señor licenciado responda, que se lea la última parte que explica la señora Balbina, cuando dice: quiero agregar que soy arquitecta, llevo mi contabilidad porque soy contribuyente, por lo que realicé la consulta de la factura a mi contador y efectivamente no cuento con la misma en mi contabilidad. Eso está agregado en su anexo. Y que pueda también él expresar, que se lea todo para hacer la pregunta, no parcialmente, y que no sea una pregunta argumentativa. Vamos a ir al punto directo, que sí. Usted está en el punto concreto, porque no vamos a terminar. Voy a pasar a otro punto, señoría, y voy a reservar esto para el legado. Sí, porque está así, como no se está haciendo la línea bíblica. Sí. Sí. Señor licenciado González, por último, respecto a César López. Te voy a ubicar en mi anexo. Sí. Está entre los que reconocieron haber pagado menos. Exacto, sí. Correcto, ya lo ubico. Él reconoció un pago de 8 millones, una de las facturas que es de 8 millones y desechó la otra factura que es de poco más de 20 millones. ¿Así? 28 millones, así. ¿En qué se basó para ello? En función a su respuesta, sí, creo que fue una respuesta a un oficio donde él dice,
solamente reconoce una factura imposible, textualmente creo que dice imposible que haya pagado la de 28 millones según consta en su declaración. Creo que es una declaración. Licenciado González, en este juicio hace 2 días él declaró y reconoció que pagó más de 30 millones. Ese hecho nuevo hace que cambie o que pueda cambiar su opinión. Porque respecto a esto. señor presidente. Retiro la pregunta, señorita. Retiro la pregunta. Porque un poco más amplio. De mi parte, una última pregunta. Usted ya dijo que no es abogado, pero usted conoce la ley de regulación de honorarios de abogado. No, doctor, no conozco. Conozco la existencia, pero obviamente en detalle. Sobre el punto, Doctora, ¿puede proseguir? Estábamos en la página 18 del informe y ahora vamos al siguiente punto, página 19, 2.2, que sería ingresos por venta de ganado. Bueno, resalto esta parte del informe que dice: de acuerdo con el informe pericial contable de fecha 2 de febrero de 2018, presentado por el licenciado Walter Daniel Ovelar, la señora María Selva Morínigo ha obtenido ingresos por venta de ganado según el siguiente detalle. Se ve en 2008, 2013, 14, 15 y otro en el 2015 y también en 2017, que totalizan 971.524.917. Este es el monto que el perito de la defensa había establecido como ingreso por venta de ganado a la señora María Selva Morínigo. ¿Es así, señor licenciado? Correcto. El Bueno. total de ese cuadro. Bueno, después usted habla también de operaciones correspondientes a los años 2017 y 2015 y hace un paréntesis y dice con facturas. Las ventas correspondientes a los años 2017 y 2015 se componen de las siguientes facturas y establece la factura, indica la factura de 2015 a Eleos S.A., factura número 1 por 200 millones de guaraníes. Otra factura a la firma GBS 2017, otra factura al señor Francisco Jiménez y otra factura de 2017, noviembre de 2017, a Eleos S.A. por 132.411.800. Dice que la operación realizada con la firma GBS Paraguay S.A. fue confirmada por la misma mediante nota de fecha 16 de agosto del año 2018. Donde dice que el pago fue realizado en cheque. Después dice también, sin embargo, Eleos S.A. confirma la recepción de las facturas, pero menciona que la misma aún no fue pagada, por lo cual no puede ser considerado como un ingreso efectivo. Eso es ahí abajo. Por lo cual no puede ser considerado como un ingreso efectivo, tal como incluye en su informe pericial contable el licenciado Walter Ovelar. Si puede ir a su anexo 6, por favor, para exhibir al tribunal. El anexo 6, específicamente en el punto A. Dice, con relación a las facturas emitidas por el proveedor María Selva Morínigo, factura 01 de 200 millones de guaraníes el 30 de noviembre de 2015 y factura número 56 de 132.411.800 el 28 de noviembre de 2017, ambas facturas responden a una transacción comercial por compra de venta de animales, ganado, que fueron realizados en su momento, pero que a la fecha estas facturas están pendientes de regularización, considerando que los animales no fueron transferidos y por ende no fueron pagadas las facturas al proveedor María Selva Morínigo. Después dice también, es oportuno resaltar que la empresa Eleos pertenece a Juan Manuel Morínigo Jiménez, sobrino de la señora María Selva, y al señor Francisco Jiménez, cuñado de este. Respecto a este punto, licenciado, si puede explicar el punto específico de
Del punto A, las operaciones correspondientes al 2017 y 2015 que se habían establecido en la pericia del licenciado Walter Ovelar, entonces tenemos unas 4 facturas. Si puede explicar al tribunal cuál tomó como válidas y cuáles no. Sí, correcto. Este punto es exactamente igual a lo que ya habíamos hablado en el caso del señor Javier Díaz Verón. Yo aplico o observo los procedimientos que se han realizado y del total de ingresos lo que he excluido es solamente el de Leos, porque esta empresa o su representante legal rechaza el pago. Asume que existe la factura, pero dice yo esto no he pagado. Y estamos hablando de un total de 332 millones. O sea, aquí es donde se aplica lo que yo decía, cuando tengo la evidencia fáctica, que en este caso es el involucrado está rechazando la transacción, procedo a descontar. En los otros casos, yo solamente tengo dudas que menciono, de que son partes relacionadas, que no se puede trazar el dinero, y aún así, como esas dudas para mí no son suficientes para rechazar, lo tengo que considerar como ingreso. Entonces acá aplica ese concepto que estamos hablando anteriormente. Entonces de ese total solamente fueron incluidas las operaciones de EVEOS. Sí, entonces acá lo que usted refiere en relación a GBS, que fue incluso pagado con cheque, y en relación al señor Francisco Jiménez, explica que no se observó evidencias de depósitos de dichas cobranzas, pero sin embargo igual lo incluye como ingreso efectivo. Es así. Exactamente. Esas son cuestiones que a mí me llaman la atención, pero no por eso no puedo concluir o sentenciar que no ha existido, por eso lo considero. Entonces, el monto efectivo que usted le consideró en este punto de ingresos por venta de ganado a la señora María Selva es de estos 971.524.000 que fue declarado por el perito. Inicialmente usted le descontó estos 332.411.800, que es la negación de las 2 facturas, ¿verdad? Es así. Entonces nos queda un saldo que usted consignó en el origen y aplicación de fondos de anexo 2. Si puede indicarle al tribunal dónde consignó ese monto. Sí, es ¿Y la... en qué rubro? ¿Cómo le...? Sí, cómo es le la... Aquí... Si puede ampliar, por favor. Voy a ampliar porque no sé. Es la... Ingresos, La venta de cuarta ganado. línea, sí, la cuarta línea, si bien conceptualmente dice venta de ganado, y el total es de 639 millones. Ese es el monto que yo he consignado, que consiste en el total que declara el perito, pero con un descuento de la operación de EVEOS, o de las operaciones, porque representan más de una factura. Y en cada año usted fue poniendo las facturas válidas, fue incluyendo, para entender nomás su columna, que va por año, y en los años fue poniendo las facturas allí y al final el monto total. Es correcto, como se ve en el año 2013, 117.500.000, en el año 2014 un poco más de 95 millones, perdón, 2014, en el año 2015 37 millones, 28 millones, y en el año 2017 256 millones, y eso es lo que suma 639 millones como ingreso de ganado en mi flujo de caja al menos. Sí, sí se puede, por favor, quiero utilizar el tomo 9 de la carpeta fiscal. Interín, señor presidente, quisiera pasar al punto B. Sí, adelante. Para ir adelantando en cuanto a este mismo punto de ingreso, ¿verdad? Usted hizo unas consideraciones en este punto, si bien el único monto que les contó es de 332 millones, si puede explicar algunas consideraciones que indicó en su informe en ese punto. Sí, estamos hablando del mismo tema. Yo hago nomás una separación siempre entre dos grupos, porque algunos tienen factura y otros no. La conclusión es la misma. Entonces, en este caso, en este apartado de operaciones que no tienen factura, también hago algunas apreciaciones que a mí me dejan dudas, solamente me dejan sencillamente dudas.
por lo cual no puedo concluir o descartar estas operaciones. Entonces, en la totalidad de esas operaciones, que estamos hablando de 382 millones, aún considerando esas dudas, porque yo no he podido aplicar un procedimiento o no he podido obtener evidencias de que no existen, yo los considero y eso forma parte de ese monto que acabamos de ver de 600 y algo millones. Esa es la diferencia. Y también realiza unas consideraciones en el punto B. En el punto ¿B, doctora? Sí, ahí está, en el punto D. Sí, sí. Y también puede... es un análisis complementario que no nada tiene que ver ya con los montos, ¿sí? Solamente acá hago para que mi informe sea un poco más integral y comentar un poco de las características de esas transacciones del segundo grupo, que son sin factura, ¿verdad? Hablando un poquito de que ahí podría haber una contravención fiscal porque se tuvieron que haber facturado, pero como siempre digo, como el objeto de esta causa no son cuestiones impositivas, entonces nada tiene que ver con los montos que estamos mostrando. Es solamente un relato de las características fiscales en que se dieron estas transacciones. O un grupo de transacciones, no todas. Hay que aclarar que sí, algunas estaban facturadas. Sí. Ya tiene el tomo, ¿verdad? Sí, ya tengo. Estoy verificando nada más, señor presidente, para hacer alguna pregunta. Estamos en la 22, sí, ya pasamos a la 22. Sí, 22, acá. Exactamente. ¿Cómo no? No tengo más preguntas, señor presidente. En este punto, ¿Hasta dónde para que también el señor defensor vaya a ese apartado? una pregunta tiene acá mi colega, si puede. Respecto a las, antes de pasar al 2.3, al final usted hizo apreciaciones respecto a tipologías y señales de alerta al lado de dinero. ¿Puede explicar por qué usted mencionó en ese último párrafo, luego de hacer el análisis de los anteriores puntos? Sí, porque al igual que la mayoría de los puntos anteriores, aquí yo veo una característica común en esta tipología, en donde en este caso en particular que viene del rubro ganadero, podrían documentarse ingresos, ¿verdad? Hablando de documentar, estamos hablando de facturar, pero que efectivamente eso no se haya cobrado. Entonces, eso también la FINAP menciona como una tipología para, obviamente y consecuentemente, poder blanquear ingresos desconocidos. Siempre con la salvedad de que esto no es una conclusión sobre el caso particular de la familia Díaz Verón, solamente es un comentario adicional donde yo relaciono con esa tipología. No estoy obviamente yo concluyendo, de hecho que yo no puedo concluir sobre que estas transacciones corresponden a un lavado de dinero, nada más que un complemento. Porque dice, no es de la familia Díaz Verón, pero pone que es relacionado. Sí, darle intención de entender que sí tiene que ver con lavado, claramente. No. Yo lo que señalo aquí es que como estamos ante una causa, como soy perito y en una causa de enriquecimiento
ilícito con consecuencia del lavado de dinero, yo tengo que atender de que estas transacciones tienen características que se señalan como tipología. Entonces yo hago ese comentario nomás. Yo obviamente no tengo elementos para concluir de que exactamente se refiere a eso. Yo obviamente no tengo potestad yo para concluir de que esto se trata de un lavado de dinero. Solamente yo quiero marcar de que se dan muchas características comunes a las tipologías. Es solamente un adicional, un complemento que yo incluyo en mi informe en cada punto. Nada más que eso. Una pregunta más. Usted se refiere específicamente, licenciado, y le pregunto respecto a la factura de heleros. Exactamente, sí, porque esa es la característica que menciona Gafilate. Como yo les decía en mi metodología, la emisión de la factura es un acto unilateral. Yo puedo hacer un montón de facturas a nombre de personas, utilizar su documentación y esas personas ni siquiera se van a enterar de que fueron utilizadas su nombre en la confección de factura. Esas facturas emitidas a mí ya me sirven como lavador de dinero para sustentar en el fisco ingresos. Entonces, eso es lo que quiere Gafilat decir, ojo con eso, que esa es una tipología que se utiliza comúnmente, solamente por eso. Ahí también hizo, según lo que veo en ese informe antes de salir, que hizo Mercedes. Evidentemente se hizo venta mínimamente por día de traslado sin factura hasta el 2017. Por guía de traslado, exactamente, solamente con guía de traslado. Sí, una venta con número, sí. Exactamente, sí, sí. De hecho, el sistema. Y que inclusive, doctor, si vamos a un análisis más profundo, usted sabrá, bueno, ese rubro es uno de los rubros más informales y los controles ya acercándonos a los límites de nuestro país son difíciles. Entonces, mucha gente realiza transacciones solamente con la guía de traslado o sin guía de traslado inclusive. Entonces la factura hace 10, 15, 20 años, de hecho que en la ganadería uno de los documentos más importantes es la guía de traslado. Recién hace, no sé, como 10 años el fisco dice no, ahora también vamos a controlar que se emita la factura. Esa es una característica particular de ese rubro ganadero también. En realidad puede venir una secretaria para poder depositar en el banco que no fue Exacto, para demostrar el nivel, es correcto. Por eso es que menciona que hay otro delito posible en ese. No quiero decir que sean delitos, pero sí yo marco de que por más de que no había controles por parte del banco, como dice usted, se tenía que facturar porque las personas estaban registradas como contribuyentes, entonces se tenía que facturar, sí, es correcto. ¿Hasta qué punto yo refería? Punto. Página 22, presidente. 2.2. Sí, yo tengo una pregunta más relacionada con la metodología porque no entendí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Bien. En el punto anterior, cuando estudiamos el caso de los honorarios, está el honorario de este señor que admite haber pagado por un servicio. Es decir, tenemos una factura y una confirmación. Y eso te generó dudas. En este punto tenemos una factura y la misma fue negada y vos directamente descartaste sin profundizar más la investigación. Objeción. Sí. Objeción. No, sí, ¿cuál es la metodología? Ante una factura con afirmación se investiga más y ante una factura con negación directamente ya se niega sin investigar más. Sí, objeción, presidente. En primer lugar, porque es una pregunta bastante extensa y dice, este señor nega una factura, acá estamos hablando de muchas facturas, no indica de qué señor es lo que, a qué cliente se refiere, qué factura negada se refiere para hacerle la pregunta concreta. Si es que preguntamos metodología, entonces se pregunta cuál es la metodología utilizada, pero no. Varias afirmaciones y argumentaciones que nos den una pregunta concreta. Nosotros, de hecho, ayer explicó esa metodología. De cualquier forma, vamos a aclararle que esa simplemente. Retiro mi pregunta, señoría. Pregunta con respecto a este punto
punto ya no sé. Sobre el punto hasta el 2.2. 2.2. Sí, presidente, 2.3 ahora. Entiendo, acá dice, no se han encontrado evidencias en las carpetas de los aportes conyugales realizados por el señor Javier Díaz Verón a su esposa María Selva, tal como se menciona en el informe pericial contable de Walter Velar. Según este texto, usted verificó en la pericia del señor Walter Velar un ítem que se llamaba aportes conyugales. ¿Y qué concluyó usted respecto a ese punto en su pericia, licenciado? Sí, efectivamente he visualizado como ingresos y egresos en la otra parte, obviamente, aportes conyugales. Yo dentro de la carpeta fiscal no he encontrado evidencias de tales transferencias, como llamarse, documentos propios, recibos, pagarés. Tampoco pude realizar una verificación de la trazabilidad del dinero, es decir, ver de qué cuenta salió, a qué cuenta entró o cheques que se hayan emitido. Por eso tengo ahí una limitación. No obstante, lo que yo aclaro es, y en honor a la verdad, tampoco una mayor inversión de tiempo en esto, porque esto tiene un efecto cero en lo que a nosotros nos interesa, que es la situación financiera. ¿Por qué? Porque si doy un ejemplo, el esposo es el que genera ese aporte general, ese aporte conyugal, entonces eso tiene que ser un egreso para esa persona y el mismo monto va a representar un ingreso para la señora esposa. Entonces tiene un efecto neto cero. ¿Por qué? Porque finalmente yo formo mi opinión sobre un flujo de caja consolidado. Es decir, esto para mí es un grupo familiar. Consolidación es sumar el flujo de caja del señor y de la señora. Entonces ahí es donde se da el efecto neto cero. Vulgarmente, como decimos, si entró, si salió de acá, entró en este lugar y ahí se da un efecto cero neto. Por eso para mí no incide en la conclusión de esta transacción y por eso no hay mayores procedimientos sobre tal. De hecho, usted realizó también un cuadro final, un anexo 3 consolidado, nada más para mostrar un golpe de vista para hacer al anexo 3. Es así, ese cuadro que finalmente usted hace un consolidado de los ingresos del matrimonio y de los egresos totales del conjunto. Es así, que seguramente vamos a entrar en detalle en los últimos puntos porque, como digo, yo baso mi opinión y conclusión sobre esto. Este es el consolidado, donde sencillamente se realiza una ecuación matemática, se suman todos los ingresos de ambas personas, se suman todos los egresos de ambas personas y se ve el resultado final. Por respecto al 2.3, ya no tengo preguntas, señor presidente. No sé si... Solamente una pregunta para dejar en claro el concepto de aporte conyugal. Licenciado, ¿usted no encontró en toda la carpeta fiscal evidencia alguna que demuestre que Javier Díaz Verón proveía fondos a su señora? Es así, aparte de lo comentado en el informe. 2.4. Otros ingresos evidenciados de la señora María Selva Morillo. Se han observado otros ingresos percibidos por la señora María Selva Morillo durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2017, los cuales cuentan con suficientes evidencias del cobro efectivo. Entonces los mismos son: salario del fondo ganadero. Conforme a las planillas de salario del fondo ganadero, ha percibido un total de 486.308.463 durante los años 2008 a 2013. Sí podríamos ir a su anexo 2 para poder corroborar nada más los puntos. Entonces tenemos, estos son ingresos evidenciados de la señora María Selva Morillo, ¿es así? Es así, sí. ¿Cómo está titulado eso? Sueldo, fondo ganadero, esa primera línea, si pueden ver. Sí. Y se pone el total, el mismo monto que consignó en la página 23, que son de 486.308.463. Es así. Y tuvo en cuenta las planillas de salario del fondo ganadero, ¿es así? También, correcto. Bueno, el punto B, retiro voluntario del fondo ganadero, cobrado en 2 cuotas en los años 2013 y 2014, por un total de 203.531.055 guaraníes.
Sí, puede indicar eso en su anexo de origen y aplicación de fondos. Sí, se encuentra en la segunda línea, aquí es donde estoy marcando. 203 millones y dice 2013 y 2014. Así mismo, se compone de 101 millones en 2013 y el mismo, un monto similar, mejor dicho, en el 2014. ¿Puede indicar cómo se llama su rubro? El rubro es retiro voluntario fondo ganadero. Bueno, Estoy marcando. el ítem C, retiro de aporte de la caja de jubilados bancarios, cobrado en 2 cuotas, los años 2014 y 2015. Sí, aquí se puede leer la línea de retiro, aporte de caja de jubilaciones bancarios. Sí. En el año 2014, monto 37 millones. En el Pero año... no quiero que nos entiende esto, para saber más qué es lo que estamos aclarando. Es demasiado claro. ¿Qué es lo que nos están pidiendo que aclara? Porque acá están Porque esto está luego introducido, no está cuestionado, o sea, no Yo entiendo digo, todavía que... el punto es, su señoría, que como esta documental no fue producida, tampoco se ha reproducido. Entonces, en el momento de la testificar, ya estamos simplemente resaltar para que introducir indique. la documental, pero para para no que hacerle perder indique. tanto tiempo a él nomás, o sea, ¿qué quieren que él aclare y después leen todo el peritaje también si quieren, ¿verdad? Ubicar nada más dónde consignó los rubros, concretamente. Ya paso nuevamente a mi siguiente ítem. Para el dinamismo, nada más, su señoría, seré lo más breve posible. Ya está. Siguiente ítem, la rueda de solidaridad de la cooperativa universitaria también consignó en su origen como ingreso Sí, un aquí, total de 75, de 50 millones en 2013 y 2017 50 millones también. sí, aquí vemos rueda solidaridad según Al final, y el monto por 100 de 100 millones. millones de guaraníes. Y también el ítem E, préstamos obtenidos. Durante el periodo comprendido entre 2008 al 2017 ha obtenido diversos préstamos a entidades financieras por un total de 1.433 millones 179.734, sobre los cuales usted tuvo en cuenta liquidaciones de préstamos confirmadas por las instituciones financieras. Así, Correcto, es la última línea, préstamos obtenidos y ya les muestro el monto total. y al final, Yo retiro que va a ser porque yo como le digo a mí. Entonces, Pensé que me preguntaban. entonces, hasta aquí son todos los ingresos de la señora María Selva Morillo y usted entonces el monto final que usted establece como ingresos, si puede indicar al tribunal, por favor, en todos estos rubros. Sí, el monto total aquí se ve reflejado en 6.258 millones. Hasta ese punto ya no tenemos preguntas, señor presidente. Sí, sobre un punto, señor presidente, vamos a necesitar recurrir al tomo 12 para... Tomo 12. Tomo 12, por favor. Señor Javier González, ¿podría remitirse a su anexo 25 detalles de préstamos obtenidos por la señora María Selva Morillo? Esto no está en uno de los anexos, ahora sí ahora me voy a buscar la carpeta. Sí, tenemos. Sí, tenemos. No, y si no está en algún anexo o algo así. Ah, no, Porque hay que ir a buscar allá la carpeta. Tenemos una copia. Nosotros tenemos una copia. Si me dice qué documento es, yo puedo buscar. Doctor, Se no ve que está en se- el anexo, luego usted requiere... No, no está en el anexo. Ya se pasa. Voy adelantando la pregunta. Acá están los anexos. Y Licenciado González, en el tomo 12, hoja 1234, obra un histórico de operaciones de clientes emitido por Banco Basa, donde detalla algunas operaciones, en este caso préstamos, que habían sido otorgadas a la señora María Selva. Me gustaría
cotejar con usted algunos de los préstamos. Correcto. Todo eso por punto de pericia. No, señoría, lo que pretendemos probar es que se omitieron algunos préstamos en esos grupos. Pero sí que los puntos de pericia Sí, no lo es punto de pericia porque forma parte de los ingresos. Y por eso le pregunto si es punto de pericia. Sí, es punto de pericia. Son dentro de un punto más amplio, señoría. Por eso. Le escribo los detalles. Operación número 210-250-11, fecha 26 de enero de 2010, guaraníes 50.315.048, plazo 180 días, tasa 20, cancelado. Otorgante Banco Amambay. Si dentro de su planilla se puede. ¿Podemos usar el patrón de fecha, doctor? Sí, ¿cómo me es? hace más fácil. Yo que los bancos cambian de nombre y 26 de enero de 2010. ahí. Ok, acá voy a marcar todo lo profesional 2010. Sí, el monto, doctor. Sí, el monto 50.315.048. En el listado del 2010 yo no tengo un monto de un préstamo de ese monto. Le cito ahora otro. Fecha 16 de agosto 2010, monto 50.247.797, Banco Amambay. Tampoco, del 2010, tampoco tengo ese monto ni similar. Necesito otro. 20 de octubre de 2011, monto 45.337.979, Sí, del Banco Amambay. Banco Amambay. Perfecto, aquí está, puedo marcar. Otra fecha diferente. ¿Verdad? Es otra fecha diferente. Sí. 20 de octubre dijiste, ¿verdad? Perdón, 20 de octubre de 2011, monto 45. Creo que 45.337.979, Banco Amambay. La fecha que Bueno, obtengo. a ver, para entender un poco, disculpen que me interrumpa, pero para entender, usted le está haciendo preguntas sobre pruebas que se produjeron, que se ofrecieron, que tenemos acá en la causa, pero que el señor no tuvo para hacer su peritaje. Sí. Bueno, y el peritaje fue hecho, me imagino, con la regla de la pericia en donde las partes están convocadas y en todo caso señalan los puntos y los documentos que quieren que se perite. Si no se ofreció en su momento, no sé qué es lo que va a decir el señor, en todo caso, sí van a tener que hacer mención a eso en sus alegatos. Pero ahora, por ejemplo, no sé qué es lo que le vamos a preguntar a este señor si nadie le entregó ese documento. En el momento de entregarle esos documentos, cuando se plantearon los puntos de pericia por las partes, ¿verdad? Usted no sumó porque no vio. Es correcto. Sí, y Pero también. es una prueba que está ofrecida, que se produjo y que de hecho ustedes van a hacer eso, me imagino, mencionen su alegato, ¿verdad? Sí, porque Pero, ¿qué es lo que el señor va a responder si no se le entregó en el momento de hacer? ¿Se le entregó ese claro, documento? en total en tomo 12. Él cuando hizo la pericia llevó 45 tomos, por decir. Dijo luego. Entonces, Ay, eso es por relación al muestreo que usted hizo. No, aquí no puede haber muestreo porque es un fallo brutal, no. Aquí tiene que haber integridad, porque el dinero que ingresó, la totalidad de préstamos se tiene que. ¿Por qué se consignó? Un comentario nomás, perdón doctora. Entiendo también que el otro perito no incluyó, porque creo que en este monto coincidimos con el otro perito, porque él también llega a este monto. De hecho, que yo en mi informe aclaro de que estoy de acuerdo con ese monto. Yo no encontré objeciones en cuanto al monto del perito. Y una última acotación: si no se incluyen ingresos de préstamos, tiene un efecto negativo para el flujo de caja, porque si uno recibe un préstamo tiene que pagar una mayor cuantía. Entonces, si nosotros ingresamos un préstamo de 100, el egreso tiene que ser 120, porque el préstamo se paga más. Entonces, no es un efecto neto, no podemos decir que es algo complementario que no hay que corregir, pero el efecto negativo se va a dar en el egreso. Si yo ingreso 100, se tiene que pagar 120, tenemos que incluir el egreso también, que es con intereses. No sé si me entienden en eso.
un caso donde se investiga un delito o un hecho con Objeción. enriquecimiento ilícito. Está legal. Esa es la pregunta sobre lo que él acabó Vamos a de la pregunta primero. un caso sobre enriquecimiento ilícito como este, en el que se analiza y se contrasta ingresos y egresos por años, esos préstamos tienen o no incidencia más allá de lo que usted acaba de decir. Sí, por supuesto que tiene Gracias a incidencia, esto. porque puede tener un mayor monto de descalce. Yo también quiero aclarar de que yo tendría que ver esa documental. El doctor dice que estaba, tendría que corroborar porque yo eso no lo incluía, ¿verdad? Desconozco. Voy a citar más dos préstamos y después ya. Sí, vamos. Para ver si ubica. Siguiente, 21 de febrero de 2012, monto 40.200.000. El monto exacto no, doctor. ¿De qué institución es? Banco Mamay. No, ahí tengo otro monto. En el 2012. Y el último 31/07/2012, Banco Mamay, monto 35.950.000. Tampoco, doctor. Creo que la característica de esta operación es que son todas las Mambay, ¿es así? Sí. Ok. Pero yo tengo acá operaciones del Banco Mambay. O sea, estoy nomás pensando si es que se omitió todos los bancos Mambay, y yo creo que no, porque acá hay algunas. Banco Mamay reportó 8 préstamos y 5 son los que nosotros no encontramos. Ya, y yo tengo 5 de 8. 5 de 8. Yo tengo dos no acá. encontramos en su planilla. Yo tengo 1, 2, 3. Perfecto, 8 no recibimos. Después, eventualmente, más adelante, vamos a exhibirle cuando venga la carpeta la documental para simplemente. Antes del exceso, porque está un poquito abajo, pero fue un exceso puro aquí, pero después de poner 2 minutitos y nosotros tenemos que hablar con calidad.
listo. Silvia, es que dejaron de orden, hay que pagar. No hay que pagar.